Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más, Casa de Oración Chula Vista, Casa de Oración Lama Dorada, estimada audiencia que está al pendiente de estos consejos prácticos, de estos mensajes cortos de la palabra de Dios. Y vamos a tomar un tema de una pregunta que muchos se hacen continuamente. Y esa pregunta es la siguiente: ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Una vez más la pregunta: ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? De una manera así rápida y concreta, antes de desarrollar el tema, le digo que las cosas buenas le suceden a buenos y a malos, ¿sí? Pero también las cosas malas le suceden a gente que consideramos mala y a gente que consideramos buena. Esto es, la palabra de Dios dice que el sol sale y alumbra y calienta a justos e injustos. También la lluvia cae para justos e injustos. Los justos, cuando Dios se refiere a los justos, se refiere a las personas buenas, a los hijos de Dios, y a los injustos, aquellos que viven en su propia justicia y no en la justicia de Dios, porque le han rechazado. ¿Cómo podemos diferenciar a la gente buena de la gente mala? Voy a mencionar unos conceptos y sus antónimos, precisamente para la primera parte del concepto es considerado una gente buena y el antónimo es considerado por lo general una gente mala, ¿no? Sin corazón. Por ejemplo, el respetuoso contra el irrespetuoso, el honesto contra el deshonesto, el justo contra el injusto o que vive en sus propias justicias de acuerdo a su criterio. El fiel y digno de confianza contra el infiel, y el que pues provoca desconfianza. Por este lado, el cortés, el educado. Por otro lado, el grosero, el agresivo. También podemos mencionar el que desempeña trabajos lícitos conforme a la ley, que están, vamos a decir, pues autorizados conforme a la ley, y por otro lado el que desempeña trabajos ilícitos que violentan la ley. El responsable, el diligente, contra el irresponsable y negligente. El prudente y el insensato. El que bendice en su hablar correcto y el que maldice en su hablar obsceno y dobles sentidos. El honrado y el corrupto. Atendiendo solamente estos factores, podríamos determinar que la primera sección son características de las personas que por lo general son consideradas buenas, aunque hay sus excepciones, mientras que la segunda parte, el antónimo, ¿verdad?, por lo general son adjetivos, son acciones que llevan a cabo las personas malas. Aunque de repente nos vamos a encontrar frases como estas, ¿no? Cuando menos 4 veces yo me he encontrado estas frases, defendiendo una madre a su hijo. Sí, es un ladrón, ha asaltado, ha matado a 3 o 4 personas, pero no es una mala persona. Bueno, ahí pues como dice el dicho, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa es la realidad. Y también esas son las contradicciones que vivimos en un mundo en el cual se considera un mundo caído. Dios lo describe así, para determinar y poder identificar las personas que están viviendo fuera de su voluntad y que son consideradas personas incorrectas, malas. Según de Timoteo 3:1, características, dice, de los seres humanos en los últimos tiempos o en los tiempos finales. Dice lo siguiente: también debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, principalmente para con Dios, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, de las buenas costumbres, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites de la carne más que de Dios, que tendrán, escuche bien, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Ese último versículo bíblico, que tendrán apariencia de piedad, no significa nada más que lo siguiente, o significa nada más que lo siguiente: dirán que hasta aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Con ellos no te hagas amigo de esa gente, con ellos, ¿sí?, no te hagas sociedad. Vivimos, como le comenté, en un mundo caído. Así se describe a un entorno social en donde imperan las acciones incorrectas o negativas, en donde muchos seres humanos lastiman, dañan, roban, cometen fraude o desean pasar por encima de los derechos de otras personas. Algo que debemos tener bien claro es que la maldad, así como la oscuridad es la ausencia de luz, la maldad es la ausencia de Dios en el corazón. Y como dice la palabra de Dios, acuérdense, lo que estamos leyendo es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios en su palabra. Tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de personas buenas, dice, pero por dentro, la verdad que su corazón está desviado. Esto es también, una persona va a ser fiel a su esposa hasta que deje, o a su cónyuge, ¿verdad? También las esposas con los esposos, hasta que tengan la oportunidad de dejar de serlo. O también una persona va a ser honesta hasta que tenga la oportunidad de dejar de ser honesta. Una persona se va a conducir con la verdad hasta que tenga la oportunidad de usar una mentira o mentir. Esa es la realidad. Ese es el ser humano sin Dios, sin Cristo. Pero tienen apariencia de piedad. Eso es lo que dice Dios, no lo digo yo. Y nadie, fíjese bien, y nadie, ahora sí, sean buenos o sean malos, que ya los tenemos bien identificados a la luz de la palabra de Dios, nadie, ningún habitante está exento de alguna situación descrita anteriormente, ya sea involuntariamente o provocada voluntariamente o por descuido. Son tres factores o tres supuestos que se pueden, que nos podemos identificar o que podemos identificar. Mateo 5:45, precisamente, como le digo, nadie estamos exentos. Y así lo dice Mateo 5:45, palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea que un malo puede aprovechar y puede ser bendecido grandemente, pero no importa la bendición, lo importante es lo que hay en el corazón. Esa bendición, fíjese, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Que una bendición, y aunque sea de parte de Dios, a una persona que no es creyente y que se considera una persona deshonesta cuando tiene la oportunidad de hacerlo y mentirosa cuando va a tener la oportunidad de hacerlo, le hace daño, le va a afectar, se va a desviar más. Esa es la realidad. Lo que significa, pues, esto que acabamos de leer, que tanto las cosas que consideramos buenas ocurren en las personas que consideramos buenas, pero también las cosas que consideramos malas le va a suceder a las personas malas. Las cosas, pues, que consideramos malas pueden ocurrir tanto a las personas buenas como a las malas y viceversa. Esa es la realidad. Juan 16:33, palabras también de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Y ahorita le está hablando a los creyentes, o sea, lo que está diciendo, van a venir adversidades a sus vidas. Pero dice, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Esto es, sí se puede vivir en esperanza, en fe, en todas las promesas que Dios dijo y repartió a sus hijos, siempre con precisamente la fortaleza que viene de él. Sin embargo, hay factores esenciales a considerar y que debemos tomar en cuenta. Nunca olvidemos estos principios elementales establecidos por Dios. Escuche bien, usted lo va a leer, es un pasaje un poquito amplio, yo no lo voy a leer, solamente se lo voy a mencionar. Deuteronomio 28:15, del 15 en adelante, usted puede decir, y después de leerlo, se va a dar cuenta que la maldad va a alcanzar. Esto es, las consecuencias de accionar de una forma irresponsable, negligente, de una forma incorrecta,
en algún momento, tarde o temprano, como dicen por ahí, va a pasar factura. Esto es, traerá consecuencias. Eso es lo que dice Deuteronomio 28:15. Son leyes establecidas por Dios. Y también debemos ser muy realistas de acuerdo a lo que usted y yo hemos observado. Se involucra también en las consecuencias negativas, en las consecuencias. Acuérdense que estamos hablando de por qué suceden cosas malas a la gente nueva, la gente buena. Las consecuencias negativas podemos equipararlas como consecuencias malas, ¿no? O cuestiones malas. También se involucra, como le digo, la probabilidad. Esto es, le explico de esta forma. Si estoy accionando imprudentemente, negligentemente, soy un descuidado, es más probable que vengan consecuencias malas, ¿sí? Por el riesgo que estoy corriendo. Un ejemplo u otro ejemplo, o lo clarifico con esto, lo explico con esto. Si respeto los límites de velocidad, tengo menos probabilidad de tener un percance, aunque puede acontecer, pero con menos probabilidad. Por el contrario, si conduzco a exceso de velocidad, la probabilidad es más alta. Precisamente las compañías aseguradoras aplican en sus pólizas este tipo de principio, en donde las estadísticas marcan los riesgos y las probabilidades, de tal forma que podemos encontrar, de acuerdo a esos riesgos y probabilidades, estos supuestos que voy a mencionar, con relación a sufrir percances o acontecimientos que consideramos malos. Número 1, estos supuestos. Número 1, las circunstancias adversas van a ser provocadas por nosotros mismos. Esa es una situación que mucha gente, no sé si no se da cuenta o no tiene conciencia de las cosas, o el sentido común no es parte de su razonamiento, ¿no? Pero hay circunstancias adversas y situaciones que vienen incorrectas a nuestra vida porque nosotros mismos las provocamos. Esto es, accionamos constantemente, negligentemente, imprudentemente, en donde no aplica ¿por qué ocurrió? No, más bien aquí lo que aplica es ¿por qué no te había ocurrido desde hace tiempo? Si estás arriesgando tu integridad. Esa es la realidad. Entonces, número 1, el supuesto número 1, cuando vienen cosas adversas o malas, es porque nosotros lo provocamos porque actuamos de una forma incorrecta. ¿Sí? Un accionar constante, negligente, imprudente, etcétera, etcétera. En Deuteronomio 30:15, el Señor Dios dice lo siguiente: mira, yo te he puesto aquí delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, va a haber siempre dos caminos. O me conduzco negligentemente e imprudentemente y las consecuencias seguramente van a venir, o evito las consecuencias tomando la decisión de tomar la vida, de tomar el bien, de actuar, de decidir actuar con toda diligencia y con toda responsabilidad. Deuteronomio 30:19, 4 versículos ahí adelante, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. O sea, te explico, te estoy advirtiendo, dice el Señor. Esta es la realidad, esto es lo que puede acontecer. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. O sea, lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? La bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y luego dice, ¿qué es escoger la vida verdaderamente para estar bajo una cobertura y bajo lineamientos que nos van a salvaguardar de cuestiones incorrectas para nuestro ser? Bueno, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, sus instrucciones y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Esto es, ¿cuántos de nosotros podemos tener que ya tenemos un camino recorrido, podemos tener testimonios o experiencias o historias que contar de compañeros que supimos de la escuela o conocidos que supimos que se involucraron en cosas incorrectas y ya no están en este mundo? Esa es la realidad. Aunque a todos involuntariamente nos puede pasar. Acuérdense que estamos por qué suceden cosas malas a la gente buena. Bueno, número 1, porque las busca la gente.
Número 2, las circunstancias adversas llegarán acorde al grado de riesgo que estemos corriendo. Y no es que lo estemos provocando nosotros, como en el caso anterior, el número 1, sino que pueden suceder por descuidos, porque nos distraímos, distracciones pues, no estar alertas siempre o ser muy confiados. El clásico, no, ahorita no pasa nada y de repente pasa. No hay que bajar la guardia a principio de Dios, ¿sí? Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que estemos velando, ¿qué? En todo momento. ¿Qué es velar? Estar con la vista siempre, como quien dice ahí, evitando las probabilidades de que suceda algo. Si usted deja su casa abierta, pues es lo más común y corre más riesgo de que se van a meter a alguien ahí, ¿sí? De aquellos que dice la mamá que no son malos, pero pues hay maldad en el corazón. Entonces, el número 2 es bajar la guardia, desatendernos, desconcentrarnos, ¿sí? Voltear la vista para otro lado y a lo mejor en una distracción y vienen las consecuencias, pero no las buscamos. Pero hay que estar alerta y velar en todo momento. Número 3, aquellos riesgos totalmente que pueden acontecer a buenos y a malos. Esos riesgos o esas situaciones involuntarias, los riesgos de vivir en un mundo caído, los cuales están o son riesgos que van a estar sobre todos sus habitantes, ¿sí? Aunque se permanezca alerta, aunque deseemos accionar y vivir diligente, responsablemente, siempre estar al pendiente de las cosas, con una atención y cuidado siempre, pues a todo ser humano nos van a ocurrir, nos puede ocurrir. Nadie estamos libres o exentos de que nos ocurra. Esa es la realidad. Aunque debemos estar alertas, aunque debemos evitar las probabilidades, conociendo las reglas establecidas de la prudencia y de la sensatez, de todos modos, de cualquier forma nos puede acontecer. Bueno, sin embargo, aquí hay una gran diferencia. ¿Y a qué diferencia me refiero? Bueno, esa gran diferencia la marca si se es o no se es creyente. Ahora, debo de aclarar aquí, muy importante, ser creyente y ser religioso no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. Ser creyente o tener una religión no es lo mismo. Mire, le explico. Mientras el verdadero creyente en Dios y en su Hijo Jesucristo sabe que todo ayuda para bien porque amamos a Dios, en Él está toda nuestra esperanza, en Él está toda nuestra confianza, y situaciones adversas nos van a dejar también enseñanzas y experiencias para estar todavía más alertas. Mire, mientras el que tiene religión, ¿qué sucede con el que tiene religión? El que tiene religión está contento y feliz cuando todo va bien, pero ante la adversidad se derrumba su religiosidad porque no es una verdadera fe en Dios. Y entonces viene totalmente viene el fracaso, viene la problemática, el estrés, el perder el sueño, el estar viviendo en angustia, en ansiedad. Viene todo eso. Mire, para el incrédulo es más crítico toda adversidad. Ya que en el mundo, ¿por qué sucede esto? Porque el incrédulo o el que tiene religión, aunque dice que confía en Dios, la verdad no confía en Dios, confía en sus habilidades, confía en sus capacidades, confía en su dinero, confía en sus posibilidades. Y cuando se le acaban todas esas, vamos a decir, factores en los cuales confiaba y que daba gracias a Dios, pero porque lo tenía, cuando no lo tenga, pues entonces ya hasta Dios le va a fallar, ¿sí? Pero en realidad lo que le falló es el mundo en el cual confiaba. Su confianza en sí mismo fue lo que le falló, porque se va a dar cuenta la debilidad de su condición como ser humano. El ser humano es tan vulnerable, ¿sí? Tan débil, tan deleble, ¿sí? Y esto, cuando viene una situación difícil, adversa, pues afectará sus fundamentos y de una forma muy drástica. Hoy en día, porque son las
mucha gente está atentando hasta con su propia vida porque se da cuenta de un momento a otro de su incapacidad. Se da cuenta de un momento a otro de esa debilidad como ser humano, y se le derrumba su mundo porque se le juntan todas las problemáticas, las cuales pues propiamente se causó. Y entonces viene esa soledad, viene esa actitud de amargura para sí mismo, hacia adentro, un fracaso, una condición de vida totalmente pues que cae en ese estrés y en esa depresión, ¿sí? Sin embargo, Dios en su palabra pues siempre está exhortándonos y siempre nos está insistiendo y persistiendo que nos entreguemos nuestro corazón a Él, para que no confiemos en las cosas de este mundo, sino confiemos en el Dios, sí, que nos dio la vida y que está al pendiente de este mundo y que sabe que en este mundo hay aflicciones. Por eso lo dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Dios en su palabra dice que el incrédulo y el religioso viven sin esperanza, sin fe y sin Dios. Y vivir sin esperanza, sin fe y sin Dios es una desventaja drástica para toda persona. Termino leyendo lo siguiente, pasaje de Mateo 7:24, en donde el Señor Jesucristo precisamente nos insta a confiar en Él y a soportar nuestra vida en sus principios, en sus valores, en sus ordenanzas. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjese, descendió lluvia, o sea, problemas, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. La fe verdadera y genuina en Él. Pero dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, escucha las instrucciones, pero pues no las atesora en su corazón y no las hace, le compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Estos son adversidades, y dieron con ímpetu con aquella casa, compréndase, aquella vida, y cayó, y fue grande su ruina. Conviene ser creyente. O sea, si queremos usar el sentido común así muy natural, le digo, conviene ser un verdadero creyente, conviene ser un verdadero cristiano, conviene ser un verdadero y genuino hijo de Dios. Pero no me refiero a conveniencias materiales, me refiero a las que tienen gran peso y trascendencia, las conveniencias, las ventajas, los beneficios internos en el corazón, en el alma, las bendiciones espirituales de Dios, en donde a pesar de un mundo caído se descansa, en donde a pesar de un mundo caído se duerme, hay paz, hay seguridad, hay esperanza. ¿Por qué? Porque no somos parte del desenfreno de un mundo desordenado, el cual no es compatible con el orden que viene de Dios. Si usted y yo somos hijos de Dios, participamos del orden de Dios y no del desorden en el mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. O sea, estáis en un mundo desordenado, estamos en un mundo desordenado, pero no somos parte del desorden. Mire, si usted ha escuchado una y otra vez y ha sido insistido y le han compartido la palabra de Dios, pero hoy está al borde de la angustia, de la falta de paz, de la ansiedad, en depresión y un estrés inexplicable, porque a lo mejor ya se ha hecho exámenes aquí y allá y todo está bien, sin embargo usted se siente de una forma enferma en el corazón. No hay otra solución, no hay otra solución. No hay medicamento que vaya a curar eso que está padeciendo usted. La única solución es que entregue su vida, entregue su ser, entregue su voluntad a Cristo, haciendo efectivas todas las palabras de bendición y toda la fortaleza que viene de lo alto, del Padre Celestial, no como religión, sino con una relación con el Padre Celestial verdadera y genuina. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, confiad en mí.
Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Entreguemos nuestra vida al Señor. Busquemos de la voluntad del Padre Celestial. Entregue todo su ser y sea sanado primeramente en su interior, para que entonces en ese alimento espiritual pueda fortalecerse y poco a poco, entre más pronto mejor, porque es lo que quiere Dios, que todo aquello que le está afectando su vida salga de su corazón y solamente reine y viva para siempre en cada uno de nosotros y en usted su Espíritu Santo, porque Dios compartió de su Espíritu Santo precisamente para fortalecernos, para guiarnos a toda verdad y permanecer en Él. Dígale así: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Yo quiero hacerte el Señor de mi vida. Yo te recibo en todo mi ser, verdaderamente como mi Señor y Salvador. Yo confieso con mi boca que tú moriste en la cruz para perdonar mi pecado. Gracias, Padre. Yo te pido perdón por mi incredulidad. Yo te pido perdón por haber confiado en mí mismo y no en ti. Yo quiero confiar total y absolutamente en ti, mi Dios. Quiero alimentarme de tu palabra. Quiero crecer espiritualmente para salir de esta situación en la cual quizás yo mismo provoqué. Perdóname, Señor. Fortaléceme en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Padre. Quiero seguir tus pasos. Lléname cada día para que me hagas una persona sensata, prudente y con las características de una persona como hijo tuyo, como un hijo de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy. Amén. Y no olvide, a la gente buena, mire, a la gente buena, aunque no busca las adversidades y tiene menos probabilidades que le acontezcan, también puede sucederle. Pero es muy diferente estando del lado de Dios. Del lado de Dios, todo es más fácil y llevadero. Que Dios les bendiga. Un abrazo.